Capítulo 6. Ir en un grupo de 6 no nos beneficiaba mucho, pero necesitábamos permanecer juntos porque teníamos más posibilidades de escapar de los problemas cotidianos que encontrábamos. A la gente le daba terror los chicos de nuestra edad. Muchos habían oído rumores sobre chicos que eran obligados por los rebeldes a matar a su familia y quemar sus pueblos. Esos niños patrullaban en unidades especiales, matando y mutilando civiles. Había personas que habían sido víctimas de esas atrocidades y tenían cicatrices recientes que lo demostraban. Por eso, cuando la gente nos veía, les recordábamos las masacres y se desencadenaban de nuevo el miedo en su corazón. Algunos intentaron hacernos daño para protegerse y proteger a su familia y su comunidad. Debido a esto, decidimos esquivar los pueblos dando un rodeo por el monte cercano. Así estábamos a salvo y evitábamos provocar el caos. Esa era una de las consecuencias de la guerra civil. La gente dejaba de confiar y todos los forasteros eran enemigos. Incluso los que te conocían se volvían muy cautelosos en la forma de relacionarse o hablar contigo. Un día, cuando acabábamos de salir de la zona boscosa de un pueblo que habíamos esquivado, un grupo de hombres enormes y musculosos salieron de repente del bosque al camino, delante de nosotros. Levantando los machetes y rifles de caza, nos ordenaron que nos detuviéramos. Los hombres eran los guardias voluntarios de aquel pueblo y el jefe les había pedido que nos llevaran frente a él. Se había congregado una multitud en el recinto del jefe para recibirnos. Los hombretones nos hicieron caer al suelo frente a ellos y nos ataron los pies con cuerdas gruesas. Después nos ataron las manos atrás, de modo que los codos tocaban y el pecho estaba tirante. Se me saltaban las lágrimas por el dolor. Intenté darme la vuelta, pero fue peor. El jefe dio un golpe con su vara en el suelo. ¿Sois rebeldes o espías? No. Nos temblaba la voz. El jefe se enfadó. Si no me dices la verdad, diré a esos hombres que os aten piedras al cuerpo y os lancen al río. Rugió. Le dijimos que éramos estudiantes y fue un gran error. La multitud rugió. ¡Ahogad a los rebeldes! Los guardias entraron en el círculo y nos registraron los bolsillos. Uno de ellos encontró una cita de rap en mi bolsillo y la entregó al jefe. Él pidió que la pusieran. You down with OPP? Yeah, you know me. You down with OPP? Yeah, you know me. You down with OPP? Yeah, you know me. Who's down with OPP? Every last homie. El jefe paró la música. Se mesó la barba, pensando. Dime, dijo, volviéndose hacia mí, ¿de dónde has sacado esta música extranjera? Le conté que rapeábamos. No sabía que era la música rap y se lo expliqué como pude. Es algo parecido a contar parábolas, pero en el lenguaje del hombre blanco, concluí, diciendo también que éramos bailarines y teníamos un grupo en Matrullón, donde íbamos a la escuela. ¿Matrullón? Preguntó, y llamó a un joven que era del pueblo. Trajeron al chico frente al jefe, y él le preguntó si nos conocía y si había oído que contáramos parábolas en el lenguaje del blanco. Sabía mi nombre, el de mi hermano y los de mis amigos. Nos recordaba de algunas actuaciones que habíamos hecho. Nosotros no le conocíamos ni siquiera de vista, pero le sonreímos cálidamente como si también lo reconociéramos. Nos salvó la vida. Nos desataron y nos sirvieron yuca y pescado ahumado. Comimos, dimos las gracias a la gente del pueblo y nos preparamos para seguir.
El jefe y algunos de los hombres que nos habían atado las manos y los pies nos ofrecieron un sitio para quedarnos allí. Les agradecimos su generosidad y nos marchamos. Sabíamos que los rebeldes acabarían por llegar al pueblo. Lentamente caminamos por el sendero adentrándonos en la selva espesa. Los árboles se agitaban inciertos con el escaso viento. El cielo parecía lleno de humo, un humo gris interminable que apagaba la luz del sol. Hacia el atardecer llegamos a una aldea abandonada de 6 chozas de barro. Nos sentamos en el porche de una de las casas. Miré a Junior, que tenía la cara sudada. Había estado muy silencioso últimamente. Me sonrió un momento hasta que volvió a ponerse serio. Se levantó y fue al patio. Sin moverse, miró hacia el cielo hasta que el sol desapareció. Cuando volvió a sentarse en el porche, cogió una piedra y jugó con ella toda la velada. Yo lo observaba, esperando que estableciera contacto ocular conmigo y me dijera qué le pasaba, pero no levantó la cabeza. Solo jugaba con la piedra en la mano y contemplaba el suelo. Un día, Junior me enseñó a lanzar piedras al río. Habíamos ido a buscar agua y me dijo que había aprendido un truco nuevo que le permitía hacer caminar las piedras sobre el agua. Doblando el cuerpo a un lado, lanzó varias piedras y cada una caminaba sobre el agua más lejos que la anterior. Me dijo que lo intentara, pero no me salía. Me prometió enseñarme el truco algún día. Mientras volvíamos a casa con los cubos de agua en la cabeza, resbalé y caí, y se me vertió el agua. Junior me dio su cubo, cogió el mío vacío y volvió al río. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue preguntarme si me había hecho daño. Le dije que estaba bien, pero miró las rodillas y los codos de todos modos, y cuando acabó me hizo cosquillas. Mientras le miraba aquella noche sentado en el porche de la casa de una aldea desconocida, deseaba que me preguntara lo mismo. Guibría, Taloy, Caloco y Calilu miraban las copas de los árboles que ocultaban el pueblo. Guibría estaba sentado con la barbilla apoyada en las rodillas, y cuando exhalaba, todo su cuerpo se agitaba. Taloy no paraba de golpear el suelo con el pie, como si intentara distraerse para no pensar en el presente. Caloco estaba inquieto. No podía estarse quieto, y no paraba de cambiar de posición, suspirando cada vez que lo hacía. Calilu estaba quieto. Su rostro no expresaba ninguna emoción y parecía haber abandonado su cuerpo. Yo quería saber qué sentía Junior, pero no encontraba el momento de romper el silencio de la velada. Ojalá lo hubiera hecho. A la mañana siguiente, un gran grupo de gente cruzó la aldea. Entre los viajeros había una mujer que conocía a Guibría. Le dijo que su tía estaba en un pueblo a unos 50 kilómetros de ahí. Nos indicó cómo llegar. Nos llenamos los bolsillos de naranjas verdes y amargas que no se podían ni comer, pero era lo único que disponíamos y nos pusimos en marcha. Camator estaba muy lejos de Matrullón, donde los rebeldes seguían manteniendo el control, pero los habitantes del pueblo estaban en guardia y a punto de marcharse en cualquier momento. A cambio de comida y un lugar donde dormir, nos nombraron a todos vigilantes. A 5 kilómetros del pueblo había una buena colina. Desde la cima se podía ver hasta 2 kilómetros del sendero que conducía al pueblo. Ahí montábamos guardia desde primera hora de la mañana hasta el atardecer. Lo hicimos durante un mes más o menos y no pasó nada. Aunque conocíamos suficientemente bien a los rebeldes para saber si llegaban, nuestra vigilancia se fue relajando con el paso del tiempo. La temporada de siembra se acercaba. Habían caído las primeras lluvias y habían ablandado la tierra.
Los pájaros empezaron a construir nidos en los mangos. El rocío dejaba cada día las hojas mojadas y empapada el suelo. El olor del suelo mojado era irresistible a mediodía. Me daban ganas de rodear por él. Uno de mis tíos solía bromear diciendo que le gustaría morir en esa época del año. El sol salía antes de lo normal y brillaba más que nunca en el cielo azul y casi totalmente despejado. La hierba a los lados del sendero estaba medio seca, medio verde. Se veían hormigas en el suelo acarreando comida hacia sus agujeritos. A pesar de que intentamos disuadirlos, la gente del pueblo se convenció de que los rebeldes no aparecerían y nos ordenaron que dejáramos el puesto de guardia y ayudaríamos en los campos. No fue fácil. Yo siempre había sido un espectador de los trabajos del campo, y por eso nunca me había dado cuenta de lo difícil que era hasta aquellos meses de mi vida, en 1993, cuando tuve que ayudar en la siembra en el pueblo de Kamotor. Los habitantes del pueblo eran todos campesinos, y por lo tanto no había forma de escapar. Cuando visitaba a mi abuela durante la cosecha, lo único que me dejaba hacer era echar vino al suelo alrededor del campo antes de empezar, como parte de una ceremonia de agradecimiento a los antepasados y los dioses por ofrecer un suelo fértil, arroz y un año de buena cosecha. La primera tarea que se nos asignó fue limpiar una enorme parcela de tierra de la medida de un campo de fútbol. Cuando fuimos a ver toda la maleza que debíamos arrancar, supe que se avecinaban momentos difíciles. La maleza era densa y había muchas palmeras, cada una rodeada de árboles que se enredaban en las ramas. Era difícil sortearlas y tratarlas. El suelo estaba cubierto de hojas podridas que habían cambiado el color superficial de marrón a casi negro. Se oía las térmitas moverse bajo las hojas podridas. Cada día nos encorvábamos y nos incorporábamos bajo la maleza, con machetes y hacas en ristre, talando árboles y palmeras a ras del suelo, de modo que no crecieran rápidamente y echaran a perder la cosecha que se estaba a punto de plantear. A veces, cuando blandíamos los machetes y las hacas, su peso nos mandaba volando sobre la maleza, donde nos quedábamos un momento frotándonos los hombros doloridos. El tío de Guibría habría meneado la cabeza diciendo: «mocosos perezosos de ciudad». El primer día que desbrozamos, el tío de Guibría nos asignó a cada uno una porción de maleza que arrancar. Tardamos 3 días en limpiar nuestras porciones. Él limpió la suya en menos de 3 horas. Cuando cogí el alfanje con la mano para atacar la maleza, el tío de Guibría no pudo evitarlo. Se echó a reír y me enseñó a cogerlo como es debido. Pasé horribles minutos lanzándolo contra los árboles con todas mis fuerzas, mientras él los cortaba de un solo golpe. Las 2 primeras semanas fueron extremadamente penosas. Sufrí dolores de espalda y musculares. Lo peor de todo era que tenía las palmas de las manos desolladas, hinchadas y llenas de ampollas. No estaba acostumbrado a sostener un machete o una haca. Cuando acabamos de limpiar, dejamos que se secara la maleza y cuando estuvo seca, le prendimos fuego y observamos cómo ascendía el espeso humo hacia el cielo azul veraniego. A continuación, tuvimos que plantear yuca, cavando agujeros en el suelo con azadas. Para descansar de esa tarea, que nos obligaba a doblar la espalda por la cintura durante horas, cogíamos tallos de yuca, los cortábamos en pequeñas piezas y los colocábamos en los hoyos. El único sonido que oíamos mientras trabajábamos era el tarareo de las melodías de campesinos más expertos, el aleteo ocasional de un pájaro, el estallido de las ramas quebradas en el monte cercano
y los saludos de los vecinos que cruzaban el sendero para ir a sus campos o al volver al pueblo. Al terminar el día, a veces me sentaba en un tronco en la plaza del pueblo y observaba a los niños jugando a pelearse. Uno de ellos, de unos 7 años, siempre empezaba las peleas, y su madre lo separaba tirándole de la oreja. Me identificaba con él. Yo también era un niño travieso, y siempre me metía en peleas en la escuela y a la orilla del río. Como no teníamos a nuestra madre en casa, Junior y yo éramos proscritos en la comunidad. La separación de nuestros padres nos dejó marcas que eran visibles hasta para el niño más pequeño de nuestra ciudad. Éramos tema del cotilleo nocturno. Pobrecitos, decía alguien. No tendrán una formación completa, decía otro en tono preocupado al pasar. Me indignaban tanto que nos compadecieran que a veces pegaba patadas a los niños en la escuela, sobre todo a los que nos miraban con expresión de mis padres hablan mucho de vosotros. Estuvimos sembrando 3 meses en Catamor, y nunca me acostumbré. Las pocas veces que lo disfrutaba era durante los descansos de la tarde, cuando íbamos a bañarnos al río. Me sentaba en el fondo arenoso y dejaba que la corriente me arrastrara río abajo, donde volvía a emerger, me ponía la ropa sucia y volvía al campo. Lo más triste de aquel trabajo tan pesado fue que, al final, todo se echó a perder porque los rebeldes acabaron por venir y todos huyeron, dejando que los campos se llenaran de malas hierbas y los animales los devoraron. Fue durante el ataque al pueblo de Camator cuando mis amigos y yo nos separamos. Fue la última vez que vi a Junior, mi hermano mayor.